Nacido en la región oriental de Cuba, el son sintetiza el mestizaje entre las culturas africanas e hispanas que dieron origen a la nación. A lo largo del tiempo ha generado múltiples variantes, proyectándose desde las comunidades rurales hasta los escenarios urbanos. La práctica del son cubano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, una decisión que reconoce el profundo arraigo de este género músico-danzario en la identidad nacional y su trascendencia mundial. Justamente sobre la declaratoria del son como Patrimonio Cultural Inmaterial hablamos hoy en Buen Cubano y para ello me acompaña la musicóloga Yurien Heredia Figueras, especialista del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, CICMUC. Bienvenida, también es vicepresidenta de la sección de musicología de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Muchísimas gracias por acompañarnos a en ustedes esta emisión. por la invitación. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de debate. Abrimos el debate para hablar en buen cubano y me gustaría conocer primero que todo un poco de historia, cómo surge el son y la práctica danzaria que pues lo rodea. Entre todas las historias que han sido escritas y toda la práctica oral que se habla del son, coinciden que es el oriente del país, es el lugar geográfico donde se originó el son. Muchos hablan de Santiago de Cuba, las montañas de Guantánamo, pero siempre el oriente confluye en esas historias. Y se habla de la práctica bien espontánea de la fiesta alrededor del son, que acompañaba la vida diaria del cubano, del momento, sobre todo a partir del siglo XIX, que empezó a sonar el son en las montañas del oriente cubano. Y luego se empezó a afianzar un formato instrumental, ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un formato instrumental característico del son, formato que ha ido mutando mucho, se ha ido evolucionando y adecuándose a los tiempos hasta la actualidad, que se hace son en cualquier espacio de Cuba y del mundo. Hablar de son es hablar de un género músico danzario, por tanto la fiesta es el espacio ideal para su evolución. Se habla de una práctica de un baile de pareja tradicional, bien espontáneo, pero también respetuoso del hombre hacia la mujer, que ha mutado también de ese baile sonero inicial al baile casino o al baile que mezcla el baile sonero tradicional con el baile del casino. Y en el panorama cubano musical, ¿qué representa el son? Siempre se habla del son como esa base de la música popular bailable cubana. El son ayudó mucho al bolero para que fuera más movido, al mambo, que primero era el danzón y luego se convirtió en un danzón de nuevo ritmo y que llegó a ser el mambo. Ese son tradicional, habla del son más contemporáneo, son urbano, son rural, el son de oriente, el son de occidente, pero asimismo la salsa, que aunque no es cubana, los que reconocen, obviamente la base rítmica y musical es el son cubano. Entonces, ese son es la espina dorsal de la práctica de la música popular bailable, no solamente cubana, sino de la región del Caribe. ¿Y cómo se ha integrado a nuestra nacionalidad ese son? ¿Cómo se ha ido renovando también? Yo pienso que no se ha integrado, sino que forma parte de la nacionalidad del cubano. Siempre que se lee la historia musical cubana, el son acompañado de la historia lógica. Siempre ha habido sones acompañados, sones que retratan esa historia. Asimismo, la música cubana, de los temas más conocidos y versionados mundialmente, son sones. Y asimismo, ese son se parece al cubano. Sé que nosotros hablamos soñando, caminamos soñando, bailemos o no. El cubano se parece al son y el son se parece mucho al ser cubano. Por esa, cómo nos movemos, cómo articulamos las palabras que decimos, cómo retratamos nuestra vida, así es el son. Y entonces ahora hablemos de las últimas noticias que rodean al son, que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos que recogió el expediente presentado para esta declaratoria? Lo primero que tengo que aclarar es que lo declarado no es el son, es la práctica del son cubano. ¿Cuál es la diferencia? Incluye no solamente el son como género músico-danzario, sino a todas las prácticas asociadas, es decir, los constructores, reparadores de instrumentos, los espacios donde se baila el son, quienes promueven, quienes investigan, donde se enseña
el son, que no solamente es lo que se baila, lo que se escucha, sino todo el panorama y las prácticas asociadas, son palabras claves a la hora de hablar de UNESCO. Sí, es muy bueno la aclaración porque estamos escuchando todo el tiempo que es el son lo que se declara patrimonio inmaterial. No está inmaterial, excluyendo, sino que suma supuesto. otras aristas importantes e imprescindibles para el son cubano. Porque uno no puede pensar bailar son y bailarlo en un espacio cualquiera, no se baila son en espacios específicos, y también las fiestas soneras, la culinaria asociada a las fiestas de son, todos esos aspectos forman parte del expediente que se presentó para la candidatura y aspirar a este momento que ya llegó de que el son, la práctica del son se ha declarado patrimonio cultural inmaterial. Ampliemos este expediente, desde cuándo comenzó a crearse este expediente, cuántos años pasaron, qué incluye específicamente. La práctica del son es patrimonio cultural de la nación del año 2012. Y de aquel momento se soñó con que algún momento fuera patrimonio cultural de la humanidad, porque también estaba en proceso en las rumbas, fue declarado el punto cubano, más recientemente el bolero. O sea que hay una experiencia de expertos cubanos que han presentado expediente a la UNESCO. Ese expediente tiene varias partes, y una de las más importantes y las más rigurosas es el formulario, que son preguntas que se responden con un número limitado de palabras a responder. Y se responden en la lengua nativa, pero deben llegar a la UNESCO traducidos al español o al inglés. En nuestro caso fue traducido al inglés, y con palabras claves de la UNESCO, pero describiendo, casi alfabetizando a aquel que va a examinar el expediente. Porque no siempre las personas que examinen conocen la práctica, conocen esa expresión que se pretende declarar. Por lo tanto, hay que describir muy bien, pero al mismo tiempo de una manera sintética, lo que se pretende declarar. Hay aspectos que aunque ese formulario cambia según los ciclos de evaluación, hay aspectos como definir el elemento, la localización geográfica, describir las comunidades a las que está asociada y cómo esas comunidades inciden en esa expresión que se pretende declarar. Son aspectos que nunca cambian. Yo te propongo, perdóname que te interrumpa, hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Cuando regresemos, volvemos a hablar de todo lo que incluye el expediente para que el son fuera declarado Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad, la práctica del son. Enseguida regresamos. Sonero soy y no te miento. El son cubano está en el alma de la nación, es parte de la vida del cubano. Los cubanos nos movemos, hablamos, bailamos, caminamos, bailamos al compás del son. Es parte de la vida de los cubanos, es identidad, es vida, es alegría. Ser un cantante sonero es ser un cantor de pueblo, y eso es lo que soy. El son es libre, me da la libertad de improvisar encima de un montuno, de un estribillo, de un tumbao. Y eso es lo que soy yo, un cantor de pueblo que me da la posibilidad de expresar mis emociones, de comunicarme con mi pueblo a través del tumbado del son. Así que el son cubano es parte de mi vida, soy un cantante sonero y es mi razón de ser. Usted llega a cualquier parte del mundo y reconocen a Cuba cuando escuchan un son cubano. Por tanto, un día glorioso, glorioso para Cuba. Que viva el son cubano. Sonero soy y no te miento cuando te canto mis sentimientos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Retomamos nuestra conversación en Buen Cubano y te había interrumpido en el momento que me estabas explicando todo el proceso de llenado de ese formulario que forma parte del expediente para la declaratoria de la UNESCO al respecto de la práctica del son. Continúa conversándome sobre este tema. Es un punto muy importante recalcar que lo dicho, lo expresado
por los portadores, que son los protagonistas absolutos de cada expresión que se pretende declarar, ha sido la principal motivación. Fueron los portadores los que quisieron que ese son llegara, aspirar a ser patrimonio. Recordemos la intención de Adalberto Álvarez, porque tuviéramos un día del son, y fue en medio de la preparación del expediente que llegó eso. Y recalcar que el son es la única expresión, el único género de música que tiene un día. Y es un punto que fue también reflejado en ese expediente para otorgar puntos, ¿no? Y validar aún más la importancia que tiene el son para Cuba. Ese formulario tiene una parte que es la que se chequea regularmente luego de dada la condición, que es el plan de salvaguarda. Y también es importante recalcar a todos los que nos ven en este momento que aunque tenemos ya esta condición de patrimonio, no es perecedera. Si en ese plan que se chequea a corto, mediano y largo plazo no demostramos que hemos cumplido con lo que nosotros mismos declaramos en ese plan, nos pueden retirar esa condición. Hasta ahora Cuba no ha perdido ninguna condición otorgada, pero siempre es bueno recalcar eso. Pues no, creo que es algo que no sabía muchas personas, que es importante, que era perecedera en el tiempo. No, hay que cumplir con ese plan de salvaguarda que se presentó, porque es muy estricto la UNESCO en pedir cuentas, la rendición de cuentas que se realiza cada cierto tiempo con recuerdo a esa expresión. Cuba tiene que rendir cuentas por muchas expresiones que ya tenemos inscritas en la lista. Por lo tanto, es un trabajo que no es dejarlo escrito solamente en papel, sino que cumplir, y que refuerza alianzas entre ministerios en Cuba y fuera de Cuba, entre los soneros de Cuba y del mundo, entre los cubanos, donde quiera que estén, que apuestan por ese son cubano y que lo sienten como suyo. Por tanto, el expediente, y que sea la aclaratoria, une a los portadores y también refuerza ese sentimiento patrio y sentir que el son es parte de Cuba en cualquier lugar donde esté. Sí, cada vez que mencionamos el son en cualquier lugar del mundo, inevitablemente pensamos en Cuba. Y hablando de esto, ese son ha sido imperecedero en el tiempo, desde mucho tiempo, gracias también a las figuras portadoras y los músicos que han tocado el son en todos los lugares del mundo. ¿Qué figuras han resaltado en la historia del son cubano que deben ser recordadas en este momento? Son muchísimos, y parte de esos nombres también forma parte de la mención que se hizo en el expediente. Pensar en Matamoros, sin lugar a dudas, Miguel Matamoros, Miguelito Cuní, Ignacio Piñeiro, María Teresa Vera, que se habla como trovadora, pero también como sonera, hay que incluirla. Muchos nombres, a Alberto Álvarez más recientemente, Pachi Naranjo, Pancho Amat, orquestas como los Bambán, que no es son tradicional, pero el songo es una derivación del son, y también se habla de eso, de cuántas variantes y derivaciones existen de ese son tradicional. Y es bueno recalcar que hombres y mujeres, soneros y soneras de todo el mundo, son incluidos, mencionados de una manera explícita o no, pero forman parte de ese expediente. Rodolfo Bayán, ¿sí? Muchos, Tiburón Morales, son algunos de los nombres que son mencionados y recordados en el proceso de la elaboración y también en todo lo que incluye ese expediente, que además exige 10 fotos recientes que visualicen la expresión y un audiovisual, que no es un documental, es traducir en imágenes y sonido lo que fue expresado en ese formulario. Es decir, que si queda algo dudoso, que no se entiende, ese audiovisual debe graficar lo que dice. Por tanto, fue también otro ejercicio de aprendizaje, porque fuimos el mismo equipo que participó para seleccionar imágenes bien claras, bien explícitas, porque en solamente 10 minutos, ese es el límite que hay que usar para usar música, también repertorios bien soneros, bien gráficos. Por eso ahí incluimos, por ejemplo, La Guantanamera, incluimos Lágrimas Negras. Eso quería preguntarte, porque hablamos de figuras, pero también tenemos que hablar de canciones que nos representan. Que quizás no sabemos los autores, pero nos suena, uno dice, eso es Cuba. Entonces fue la manera de tocar las vibras bien emocionales. Si no conoces el son, una vez que ves eso, entonces buscar un clima dramatúrgico, de ir enamorando a ese órgano evaluador que pasó por varias fases y que finalmente nos dio la condición de patrimonio. Y tras esta declaratoria de la UNESCO, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, como te decía hace un rato, el plan de salvaguarda es lo que nos queda cumplir con cada uno de ese plan, de esas tareas que quedaron descritas en el formulario, y aunar aún más a eso, a todos los ministerios de Cuba y organizaciones de todo el mundo que están implicadas en la alianza del son, porque donde quiera que haya un cubano, suena el son.
sea músico o no. Yo te propongo ahora entonces hacer una segunda pausa en nuestra conversación donde hablamos del son y todo lo que conlleva alrededor de esta práctica musical. Usted no olvide que puede contribuir con temas para nuestros debates y también con sus opiniones al correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. Enseguida volvemos. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional, 39 años contando Cuba al mundo. Retomamos nuestro diálogo en Buen Cubano, seguimos hablando sobre el son. ¿Cuánto se debe hacer entonces para preservar el son? Yo pienso que en los tiempos actuales, donde las comunicaciones tienen tantas maneras de llegar a todas las generaciones, pero donde tenemos que sumar aún más a los más jóvenes, que ven el son como algo distante, en algunos casos, debemos de aprender mucho de cómo comunicar mejor y cómo lo visual puede hacer que entiendan qué significa el son para nosotros. El son no va a dejar de significar mucho para Cuba, pero en muchos aspectos hay que reforzar la comunicación, cómo se enseña el son y qué se enseña del son, cómo y qué. Entonces, en diversos espacios hay que reforzar eso para que no se pierda y que lo ganado hasta este momento siga creciendo. Por lo tanto, hay espacios, eventos que hay que protegerlos mejor y tener en cuenta qué repertorios se tocan, cómo se baila el son y mantener lo tradicional, lo raigal, para luego seguir dando paso a las nuevas formas de hacer el son, que claro que existen y hay que darle paso, pero siempre teniendo en cuenta dónde venimos y cuál es la raíz para saber hacia dónde vamos. Mencionabas a la juventud y en el caso de las nuevas generaciones, ¿cuál es la aceptación del son de acuerdo a lo visto, a lo estudiado, para también conformar este expediente? Exacto, gracias por esa pregunta. Hay un punto muy importante que es cómo se transmite el son y a quiénes se transmite. Por suerte existe en el son, como en muchos géneros de la música cubana, un aspecto familiar, es decir, una tradición familiar en cuanto a ser soneros en la propia familia, que se enseña a veces sin llegar a escuela. Muchos soneros son descendientes de grandes soneros por generaciones. Existen 4 hasta 5 generaciones en una misma familia de soneros. Y en esa familia ha también crecido mucho en cuanto a otras redes, en cuanto a las escuelas, las amistades.
Entonces, yo pienso que lo familiar y la parte de las escuelas de arte pues, forman un espacio muy importante, así como el Consejo de Casa de Cultura, para enseñar el son y preservar lo mejor de esta práctica, más allá de lo bailable, de lo musical, también todas las tradiciones, que algunas se han perdido con los tiempos, en cuanto sobre todo a las fiestas y las costumbres culinarias que antaño se existían más, ¿no? Y se hacían más, pueden ser una práctica que hay que reforzar y entender mejor esos procesos para entender mejor el son de hoy, de pleno siglo XXI. Y ahora, ¿usted cómo lo valora de la manera personal y también profesional? ¿Y cómo los cubanos han acogido esta declaratoria? Bueno, yo no puedo ser un poquito muy... estuve muy implicado en el proceso de la declaratoria desde el inicio casi, y como cubana lo siento como una alegría muy personal, ¿no? Lograr que llegara ese momento, tantas personas que han apoyado por eso, tantas personas que lucharon y soñaron con ese momento, es una alegría muy grande y además muy justo que el son se una a esa lista de expresiones que son ya patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. El son, no, la práctica del son cubano y todo lo que ello implica. Por tanto, podemos decir que es un antes y un después de esta declaratoria para seguir sumando al son y recuperar espacios que se han perdido, lamentablemente por muchas razones, pero que esta práctica sea el incentivo para regresar a momentos de mucho auge del son cubano y de espacios que deben ser retomados como espacios para bailar son cubano, que a veces no hay suficientes y sí se pide mucho que se pueda bailar son en espacios bailables en toda Cuba, que existen agrupaciones soneras, pero a veces no tienen espacios. Entonces, eso puede ser un punto importante y está, de hecho, declarado en el plan de salvaguarda, retomar y afianzar esos espacios para bailar y sentir el son cubano y seguir celebrando esta declaratoria. ¿Y cómo lo acogieron los músicos que alrededor de ustedes que conformaron el expediente también pusieron su hincapié en que este expediente pues se creara y lo impulsaran? Cuando se comunicó la noticia ha sido una avalancha de celebración, cada cual en sus perfiles de redes sociales, asimismo de la manera coloquial en la radio y la televisión, porque fue muy esperado. Y logramos hacer una avalancha de sumar a muchas personas en el plan de comunicación para sensibilizar y que entendieran ese proceso. Explicamos cada una de las fases, que no se desesperaran. Es verdad que habíamos esperado muchos años, pero debíamos hacer un buen expediente. Y por tanto, cuando subieron la noticia, claro, se sintieron parte, no fue celebrar desde fuera, sino desde el propio proceso, que fueron parte, y se hicieron nuestro son, así mismo ha sido muy replicada la palabra, nuestro son cubano ya es patrimonio. Celebremos soneros de todo el mundo, soneros de Cuba, porque ya nuestro son es patrimonio. Entonces sentir, no fue una declaratoria distante ni hipócrita, sino que cada portador, donde quiera que ha estado, ha sentido que esa práctica del son cubano es nuestra y por lo tanto que sea patrimonio, han entendido que es importante y que suma mucho más al son cubano que ya existe. Te agradezco mucho por esta conversación, aclarando también un poco las dudas de cómo se creó este expediente para declarar a la práctica del son como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esta inscripción, el son cubano pasa a formar parte del selecto conjunto de manifestaciones nacionales que han obtenido reconocimiento internacional, como la rumba, el punto cubano, la tumba francesa, las parrandas del centro del país y el bolero. El hecho reafirma el compromiso del Estado cubano con la salvaguarda del patrimonio vivo y su transmisión a las nuevas generaciones. La noticia, por supuesto, es un tributo a la creatividad popular, a la alegría de los cubanos y a todos los soneros del mundo que han mantenido vigente una tradición esencial en la cultura nacional. El país comparte hoy este orgullo, consciente de que el son es una de las expresiones más sólidas y queridas del acervo cultural de nuestro país. Nosotros nos vemos la próxima semana para continuar debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano. Le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador, que hace posible mi canto, que hoy es libre sin quebrantos, lleno de dicha y amor. Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le
tierra mía, son del Guajiro.